México se encuentra en una guerra contra el crimen organizado. En lo que va del sexenio, se han registrado más de 28,000 asesinatos relacionados con la delincuencia organizada. Esto se refleja cuando ya 7 entidades del país están entre los 15 lugares más violentos del mundo. ¿Qué percepción tienen los gobernadores sobre esta ola de violencia que estamos viviendo en México? Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas y Veracruz son estados que de una forma u otra han sentido el impacto de estos grupos de crimen organizado como el Cártel del Golfo y Sinaloa y los Zetas. Yo soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Y el día de hoy vamos a hablar con 4 gobernadores. 2 de estos gobernadores están asumiendo el cargo. Un gobernador lleva un año, pero seguramente él siente que ha sido una eternidad desde el momento en que él se vuelve gobernador. Vamos a hablar con una gobernadora que acaba de salir y que ella nos da una visión muy interesante de cómo atacar el problema del crimen organizado en México. Acompáñenme. Lo que más me preocupa es el desquebrajamiento del tejido social que después vamos a tardar generaciones en volver a construir. Que se puedan garantizar condiciones de desarrollo, de inversión, condiciones para poder armar un ambiente cultural, un ambiente además productivo, se requiere la seguridad. Y tiene que ser una medida prioritaria en la agenda. Son muchas las tareas, no va a ser fácil, pero seguro estoy que dándole a los policías respaldo, dándole becas para sus hijos, construyéndoles casas, dándoles seguro de vida, yendo a las instituciones educativas, de alguna manera sacarles el amor por Sinaloa, que se tienen que meter a luchar para defender su tierra. Los gobernadores electos este año suscribimos acuerdos y nos obligamos a hacer una serie de acciones que tengan que ver precisamente con la infraestructura, con la inversión, con las políticas públicas en materia de seguridad pública que permitan a la sociedad, en nuestro caso veracruzana, vivir tranquila, en paz, en armonía. El estado de Nuevo León se encuentra entre los 10 estados más violentos de México. Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León arrojan que hasta octubre de 2010, el número de asesinatos violentos incrementó casi 442% con respecto al mismo periodo del año pasado. En 2010, informó la Procuraduría, se han registrado hasta la fecha 720 homicidios de forma violenta. La mayoría de ellos son ejecuciones y crímenes relacionados con eventos donde participa la delincuencia organizada. Solo durante el mes de octubre se cometieron 77 homicidios. Las estadísticas de la dependencia muestran que durante todo 2009, los homicidios sumaron 267 y un año antes alcanzaron 263. Se estima que alrededor del 80% corresponden a ejecuciones o ajustes de cuentas entre los miembros de los cárteles rivales. Los asesinatos violentos se dispararon desde el mes de marzo, cuando comenzó en Nuevo León un enfrentamiento entre los cárteles rivales. Además, durante los últimos meses, la zona metropolitana de Monterrey ha sufrido los ataques de los miembros de la delincuencia organizada contra cuerpos de seguridad, lo que ha provocado la muerte de más de 40 policías y jefes de corporación. Por la forma tan dramática que incrementó la violencia en el estado de Nuevo León, parecería que los ojos del país están observando cuidadosamente las acciones del gobernador de esa entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, que de veras está enfrentando probablemente uno de los retos más dramáticos de cualquier gobernador de este país. El crimen organizado siempre ha estado en el país, y en nuestro estado, en el noreste, en diferentes regiones, siempre ha estado ahí. Yo siento que en esta administración del presidente Calderón tomó la decisión de llevar a cabo un conflicto, una guerra en contra del crimen organizado, que eso ha contribuido a que enardezca un poco más el clima y el combate al crimen organizado. Y ahora no solamente el desajuste entre estas bandas del crimen organizado, sino ahora la autoridad volcada a combatirlos,
y sobre todo no tener una estrategia igual de contundente y precisa para poder sacar de la pobreza a las personas que están en marginalidad, para generar riqueza, para poder tener el liderazgo de sacar adelante las reformas que requiere el país, para poder generar los empleos que requiere también nuestro país. Ha sido una falta de un complemento fundamental, una estrategia que lo que nos ha llevado es a enardecer con este conflicto a muchas entidades de nuestro país como la de Nuevo León. Algunos argumentan que la incapacidad del Estado de perseguir a estos grupos de crimen organizado tiene que ver por la falta de liderazgo y voluntad política. ¿Cómo reacciona un gobernador ante estos argumentos? Algunos argumentan que el problema fundamental de todo esto es una falta de liderazgo y una falta de voluntad política. ¿Usted cómo reacciona ante esos tipos de argumentos? Yo creo que la estrategia, por un lado, de atacar a las bandas criminales, no podemos permitirles que se metan con nuestra gente. Yo creo que hay que combatir a los criminales, por supuesto que hay que hacerlo y hay que hacerlo de frente, pero si no tenemos una estrategia integral complementaria, inteligente, que involucre a todos los actores de la sociedad, no únicamente al ejército mexicano o a la marina o a las policías locales, sino también a los partidos políticos, a los legisladores, a los medios de comunicación, a los grupos empresariales. Si no tenemos la capacidad y el liderazgo, como tú lo decías, de generar un gran acuerdo en donde todos podamos ir hacia el mismo rumbo, frente a objetivos comunes para este gran país, pues cada uno vamos a estar estirando el país hacia el lado que nos convenga y vamos a terminar rompiéndolo. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿la estrategia del presidente Felipe Calderón está funcionando? ¿Qué piensa el gobernador del estado de Nuevo León? Eso me lleva a la pregunta política. Usted hizo algunos comentarios de que esto, en cierta forma, lo que estaba sucediendo en Nuevo León es como parte de un complot en contra de gobernadores priistas, o sea, que se deje empeorar la situación de inseguridad. O sea, en cierta forma tiene que haber un componente político en esta lucha en contra del crimen organizado. ¿La coordinación con el gobierno federal está? La coordinación con el gobierno federal existe y es buena en temas de seguridad. A mí lo que me parece irresponsable es que políticos de otros partidos, en este caso Acción Nacional, vayan a Nuevo León a culpar al gobernador de todo lo que está sucediendo, como si el gobernador de Nuevo León viviera en una isla y fuera el responsable de todo lo que está sucediendo en el país, que vemos lo que pasa en Juárez, en Torreón, en Tamaulipas, en Tijuana, en Veracruz, en San Luis Potosí, por todos lados están surgiendo fuegos todos los días. Rodeado de los estados con mayor índice de delincuencia organizada, Zacatecas es la excepción, al ocupar el cuarto lugar en inseguridad en México. Zacatecas ocupa los mayores índices de efectividad en la sanción de homicidios, mejor sistema carcelario y mayor protección a los derechos humanos. Y se ubica como el quinto estado con menor número de víctimas de un delito, así como el séptimo con menores delitos reportados ante las autoridades. Una de las razones es la incorporación de un nuevo sistema procesal penal, el cual comenzó a aplicarse desde enero de 2009 y se basa en los juicios orales y la inserción de diferentes programas sociales orientados a la educación y a los espacios de recreación. Sin embargo, los índices de crimen organizado como el secuestro se han incrementado en los últimos años. Es por eso que varios legisladores han solicitado varios apoyos a las fuerzas federales. Ahora vámonos a Zacatecas, una entidad que está rodeada de estados que tienen serios problemas de inseguridad. La pregunta es, ¿cómo blindar un estado de los problemas de inseguridad que tienen los vecinos? Hablamos con la exgobernadora Amalia García. Tenemos que cuidar a esa generación de entre 12 y 20 años. Es una generación que está en el ojo del huracán porque la delincuencia organizada quiere cooptarlos y los está cooptando para que sean consumidores de estupefacientes o dos, para que participen en la actividad criminal. Y por eso darles becas, garantizarles educación, cultura, recreación, respeto, valores, todo lo que se pueda hacer es fundamental. Sin embargo, hay que decirlo, estos programas de infraestructura y de educación, programas sociales, tienen generalmente un impacto a largo plazo.
y la mayoría de los estados no pueden esperar que estos programas surtan efecto cuando se les está incrementando en una forma dramática la violencia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sobre todo, lo que creo que es fundamental es garantizar una visión integral y que esa visión integral también garantice acciones conjuntas entre la sociedad y los distintos órdenes de gobierno. Si no se trabaja juntos, y yo lo intenté, pero creo que todo lo que se hizo todavía no es suficiente. Parecería que estos programas sociales van a continuar en Zacatecas, por lo menos en las propuestas que ha puesto sobre la mesa el nuevo gobernador Luis Alfonso Reyes. Incluyen crear una ruta segura para los migrantes, donde no solamente van a tener acceso a teléfonos, sino también a servicios médicos. Propusimos conjuntamente al gobierno entrante, cuando todavía no tomaba posesión, que tuviéramos reuniones del Consejo Estatal de Seguridad, de un mecanismo técnico para poder informarles no solamente del panorama que teníamos y del diagnóstico, sino darles a conocer lo que creíamos que había sido más exitoso, lo que estaba funcionando, lo que había que continuar. La gran pregunta es ¿qué va a suceder ahora en el estado de Zacatecas? ¿Podrá continuar blindándose de la violencia que se vive en los estados vecinos o sufrirá el mismo fenómeno que existe ahora en el estado de Nuevo León, que en menos de 9 meses se ha disparado la violencia? Eso está por verse. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero les recuerdo que me pueden escribir a seguridadtotal@proyecto40.com.mx. También me encuentro en Facebook, busquen mi nombre completo, Ana María Salazar Slack, y tengo mi cuenta de Twitter, AM Salazar. Nos vamos a un corte. Regresando vamos a hablar con 2 nuevos gobernadores para entender sus percepciones sobre el tema de seguridad. Y recuerde que hacia el final del programa les vamos a presentar nuestra cápsula semanal de defensa personal. Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total.